¿ok? Entonces, este preadipocito de tejido adiposo pardo también va a expresar las mismas moléculas, pero adicional a esto va a expresar también la proteína morfogénica ósea tipo 7 y lo que es el PRDM16. Entonces, es necesario que estos dos se expresen en este preadipocito para que se pueda diferenciar en un adipocito del tejido adiposo pardo, ¿no? Pero algo importante también es que este lipoblasto, bueno, este adipocito de tejido adiposo blanco se puede diferenciar en tejido adiposo pardo y el adulto, ojo. Pero ¿cómo es que sucede esto? Se le conoce como la transdiferenciación. Esto va a suceder porque la persona va a estar expuesta a un frío crónico, es decir, 2 a 3 días de frío. Entonces, cuando la persona está expuesta a un frío crónico, va a estimular al sistema nervioso simpático a que se produzca lo que es la noradrenalina. Entonces, este tejido adiposo pardo va a estar regulado por la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina va a estimular a que se exprese su principal componente, su principal molécula, que es la proteína desacopladora tipo 1, que está en las mitocondrias. Recuerden que el tejido adiposo pardo tiene abundantes mitocondrias. Entonces, esta noradrenalina va a estimular a que se exprese esta proteína desacopladora tipo 1. Y esta proteína desacopladora tipo 1 va a hacer que, bueno, básicamente se dé esta diferenciación, transdiferenciación. ¿Por qué? Porque esta proteína desacopladora desacopla esa producción de ATP. O sea, no se llega a producir ATP como lo que hacen en la mayoría de células, sino que esos protones que están yendo a producir ATP se eliminan en forma de calor. Y más adelante también vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de ambos? Van a tener diferentes funciones. El tejido adiposo blanco, una de las funciones es la función secretora. Recuerdan que un obeso también produce hormonas, está en constante inflamación, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque ese tejido adiposo blanco puede producir, por ejemplo, la leptina, que va a actuar a nivel del centro de la saciedad, estimulándola, y la adiponectina, ¿no? En general, que va a estimular a la producción de insulina, etcétera, y los factores de crecimiento como lo que es el factor de necrosis tumoral y las diferentes citoquinas. Es por ello que un obeso está en constante inflamación. También tiene otras funciones como por ejemplo el de reserva energética, que en sí es la principal función, el de aislamiento térmico, ya que este está o este pertenece a lo que es el tejido celular subcutáneo, por lo que va a estar debajo de la piel. También la función estructural, bueno, aún no llevan analogía, pero pueden observar que este tejido adiposo forma parte, por ejemplo, del omento, forma parte, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales, etcétera. Forma parte también de la médula ósea amarilla y, bueno, función amortiguadora de los órganos del abdomen, ¿no? Y bueno, recordemos que el tejido adiposo pardo, su principal componente es la proteína desacopladora tipo 1, ¿no? O la termogenina también llamada. Esta termogenina va a desacoplar la producción de ATP, o sea, no se va a producir ATP. Esos protones que iban a producir ATP se van a eliminar en forma de calor, porque se va a liberar calor. Esa es la termogénesis. Entonces, ¿por qué es que abunda en el neonato? Porque justamente este neonato tiene que sobrevivir, ¿no? Este, tiene que ambientarse, se podría decir, no me la palabra, pero tiene que acostumbrarse a un nuevo ambiente, ¿no? Del útero. Entonces, este tejido adiposo pardo va a evitar la hipotermia mortal en el neonato. Entonces, ya para poder reconocer unas láminas, podemos observar acá el tejido adiposo blanco, es muy voluminoso. Y también lo que mencioné, ¿no? Hay poca matriz entre ellos, ¿no? Básicamente ya casi ni hay. Pero vemos que el tejido adiposo blanco es muy voluminoso, tiene un núcleo periférico aplanado, como mencioné hace rato. Aquí está, tiene un núcleo periférico aplanado, va a tener una única inclusión lipídica unilocular, recordemos eso, y tiene un citoplasma muy delgado, ¿no? Eh, el tejido adiposo pardo, en cambio, como se puede observar acá, va a ser una célula muy pequeña, tiene un núcleo central, va a haber numerosas gotitas lipídicas, también su citoplasma es visible y bueno, va a estar también muy irrigado, ¿no? Por lo que acá también nos muestran vasos sanguíneos, ¿no? Y ahora, ya para concluir, vamos a ver lo que es el tejido óseo. El tejido óseo es un poquito más denso, ¿sí?
pero vamos a ver lo que es la parte más básica y lo que se debe saber, ¿no? A nivel macroscópico, vamos a ver lo que es bueno, un hueso largo. Este es un hueso largo, está compuesto por la epífisis, que es la parte proximal y la parte distal, la diáfisis, que es el cuerpo, y la metáfisis, que es una parte voluminosa entre la epífisis y la diáfisis, ¿no? Que básicamente va a estar en los niños en crecimiento. Entonces, vamos a ver también que a nivel macroscópico se va a dividir, o bueno, las partes del hueso va a estar compuesto por el periostio, que recubre la parte externa del hueso, y el endostio, que recubre la parte interna, es decir, la cavidad medular, que está a nivel del cuerpo. Entonces, el periostio va a estar compuesto por una capa fibrosa que, bueno, van a ser fibras ya sea oblicuas o rectas, que pueden llegar hacia las laminillas, ¿no? Entonces, al llegar a las laminillas perforan varias capas, entonces estas capas perforadoras, esas fibras perforadoras se van a llamar fibras de Charpey, y también tiene una capa celular. El endostio, en cambio, es el que, como mencioné, va a recubrir lo que es la cavidad medular y va a estar compuesta principalmente por colágeno y las células óseas y también las células, ¿no? Entonces, también vamos a observar que se puede componer por tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto. En el caso del tejido óseo esponjoso es este. Se llama esponjoso porque en sí está formado por trabéculas y, bueno, parece un esponjo. Entonces, va a haber mayor abundancia a nivel de la epífisis, ese tejido óseo esponjoso. En el caso de la epífisis, como mencioné, hay más tejido esponjoso, pero hay una pequeña lámina del tejido óseo compacto. ¿Ya? Y el tejido óseo compacto principalmente va a estar a nivel de la diáfisis. Y su principal, bueno, su unidad funcional va a ser lo que son las opciones, ¿no? A nivel microscópico, vamos a ver que se compone también por matriz extracelular y por células óseas. En el caso de la matriz extracelular, vamos a ver que tiene dos compuestos, compuesto inorgánico y orgánico. A nivel inorgánico va a formar el 65% del peso y es compuesto por el calcio, el fosfato, que van a estar representados por cristales de hidroxiapatita, ¿no? En cambio, el inorgánico va a componer el 35% de su peso y va a estar formado también por fibras de colágeno, principalmente el colágeno tipo 1, también por proteoglucanos, por glucosaminoglicanos, por proteínas dependientes de vitamina K, como por ejemplo la oxicalcina, también por factores de crecimiento y también por citoquinas, ¿no? Que van a regular las diferentes células. Bueno, a nivel de lo que es ya las células óseas, vamos a ver que van a haber dos estirpes, las estirpes osteoblásticas y las estirpes osteoclásticas. La estirpe osteoblástica va a derivar de una célula madre mesenquimatosa que se va a diferenciar en célula osteoprogenitora, que es a nivel microscópico es muy indiferenciada, en sí no se puede ver bien. Y este se va a diferenciar en lo que son osteoblastos, que como se puede observar ahí son células cúbicas, basófilas, y este se va a diferenciar, o bueno, también en lagunillas en sí, eh, va a formar lo que es los osteocitos, ¿no? Que es la célula especializada de esto. En cambio, la estirpe osteoclástica va a derivar de una célula madre progenitora de granulocitos y monocitos, es decir, este deriva de monocitos. Entonces, básicamente esta célula madre osteogenitora va a derivar en lo que son los monocitos, en lo que son, bueno, los macrófagos. Estos se van a juntar con diferentes estimulaciones, que también se va a mencionar en la siguiente diapositiva, formándose una célula muy grande, voluminosa, con varios núcleos, que vendría a ser los osteoclastos, ¿no? Primero es inactivo, pero luego este se llega a activar cuando se dan las señales de unión entre el RAN y el ligando, ¿no? Entonces, la estirpe osteoblástica, como mencioné, va a estar conformada por las células progenitoras, los osteoblastos y los osteocitos. Los osteoblastos forman parte del 5% y los osteocitos del 95%. Los osteoclastos solo del 1% de sus componentes. Entonces, la célula osteoprogenitora va a estar principalmente a nivel del periósteo y el endostio. A partir de estas células osteoprogenitoras se va a diferenciar las otras células. A nivel de la morfología celular nos dicen que es indistinguible, su función es la formación de células, ¿no? Los osteoblastos, en cambio, vamos a encontrar en la superficie ósea,
que está activo, o sea que no hay resorción. Generalmente cuando no está el osteoclasto activo. Entonces, este osteoblasto, como hemos observado en la diapositiva anterior, va a conformarse por un núcleo cúbico o poligonal y va a tener un citoplasma basófilo. Su principal función es la formación y regulación de la remodelación ósea y también la formación del, osteoide y este es el que inicia la mineralización. Los osteocitos vamos a encontrarlo principalmente en las lagunas y estas lagunas van a tener como, van a formar canalículos entre ellas, canalículos de comunicación, y también ahí lo vamos a encontrar. Bueno, va a tener también un núcleo, es más pequeño, es ovalado, y tiene un citoplasma mucho más pálido, y se encarga de la homeostasis del calcio y el fosfato, mantiene la matriz ósea y de la remodelación ósea, ¿no? Ya que este va a formar, va a sintetizar lo que es matriz. Entonces, ya la estirpe osteoclástica, la función principal de este osteoclasto es la resorción ósea, ¿no? Este es un osteoclasto activo, ¿no? Tiene, bueno, en la zona apical tiene como pliegues y este forma lo que es un ambiente ácido, ya sea con hidrogeniones y también con proteínas, eh, como por ejemplo la catexina, las metaloproteinasas, que van a cumplir esa función de resorción ósea, ¿no? De degradar lo que es el hueso, como se observa en la imagen. Esto se conoce como la laguna de Houship. Entonces, ¿cómo es que este se va a activar? Eh, el osteoclasto, como se observa acá, va a expresar lo que es el receptor, el RANK. Este receptor, bueno, primero es el precursor de osteoclasto antes de poder ser diferencial, se va a unir a lo que son los RANK ligandos. Estos RANK ligandos también pueden ser producidos por los linfocitos tipo T, por eso en una inflamación también se estimula a que se dé la recepción ósea. Entonces, este RANK se une y ahí es donde al unirse el RANK ligando y el RANK, acá, como se observa acá, va a haber una especie de señalización que va a estimular a que este precursor de osteoclasto se diferencie de un osteoclasto activo, ¿no? Entonces, en caso del osteoblasto, que es el contrario del osteoclasto, va a expresar ya otro receptor, la osteoprogesterina. Esta osteoprogesterina va a competir con este rank, compite, y este tiene mayor afinidad, así que cuando este aparece, estos rank ligando ya no se van donde el rank, sino que se van donde lo que es la osteoprogesterina. Entonces, como se van donde la osteoprogesterina, no hay para que se unan al rank, así que no se pueden diferenciar en un osteoclasto, ¿no? Así que no hay una resorción. Esta lámina para poder reconocer y poder diferenciar entre lo que son los osteoblastos y osteoclastos, se puede observar acá la número 1 es un osteoclasto, básicamente es muy voluminosa, tiene varios núcleos y además se puede observar que es una zona en donde se está produciendo lo que es la recepción, ¿no? La laguna de Houship. Y en cambio el osteoblasto es cúbico, un solo núcleo, y está en una zona donde no hay recambio óseo, ¿no? Y básicamente esto para recordar un poco de lo que es el hueso maduro, que es lo que vamos a encontrar en el humano adulto. El hueso maduro va a estar conformado por laminillas, como se observa en la imagen. Su principal unidad funcional va a ser la ostiona o sistema de Haber. Estas ostionas son, como se observa acá, laminillas diferenciales que rodean un conducto, que es el conducto de Haber. Este conducto de Haber justamente es un conducto vascular, ¿ya? Que va a nutrir a toda la ostiona, ¿no? Entonces, entre las ostionas también hay laminillas intersticiales, pero vamos a ver que entre ostionas se van a poder comunicar con lo que es otro tipo se me fue el nombre, ¿no? Ahorita me voy a acordar. En los conductos de Borgman, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, entre lo que son las ostionas, acá se ve un poquito más grande, vamos a ver que hay lo que son las lagunitas, ¿no? Lagunitas, que están conformados por lo que es el osteocito. Y estas lagunitas eh, forman lo que son canalículos, ¿no? Canalículos que los van a comunicar entre sí.
¿ok? Y este es el conducto de Haber. Em, Eso sería todo, chicos. En sí es un tema muy corto. ¿Alguna pregunta? Sí, claro, dime qué diapositiva, Leonardo. Mm, ¿Esta? ¿Saben si les están compartiendo las diapositivas? Sí nos están compartiendo, solo que todavía no nos han pasado las diapositivas del martes en la noche, de la clase de hoy día en la mañana y bueno, la de ahorita. Ya, yo le paso a Sebastián, del que les ha dado la clase en la mañana, y él que se los pase. No se preocupen. Ah, ya, Adrián, ¿cuál es la importancia de la laguna Oscar, no? Básicamente, la laguna es donde va a estar lo que es el ostiocito, ¿ya? Entonces, dentro de la laguna, básicamente se va a difundir lo que son los nutrientes, ¿no? Para poder nutrir a los ostiocitos. Mm, dime tú, Adrián, ¿todo claro o algo más? Porque básicamente esa laguna, voy a mostrar, como se observa acá, ay, no, ah, ya. Básicamente esa laguna, como puedes observar acá, va a permitir que ese osteocito se comunique con otros y además que se difundan nutrientes, ¿no? Por lo que básicamente su función principal sería la comunicación de osteocitos y la nutrición de osteocitos. Ya, genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, igual si tienen una pregunta ya se la pasan al grupo y ya con la pasan. Así que voy a pasar mis diapositivas, no se preocupen, ya para que la estudien, ¿ok? Gracias, gracias por entrar. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chicos.